Hola, ¿cómo están? Uy, estoy blanca. ¿O no? Estoy bien blanquita. Ya, vamos a preparar las cositas aquí. Tiririririn. Pim, 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 pim. Hola, hola, ¿cómo está? A ver. Hola, Piper, ¿cómo estás? La Sandra, hola, Sandra. Ay, mi trípode de nuevo está medio suelto. Pero bueno. Vamos a ver. Hola, Dani. Ay. Ya. Estoy más cómoda. Uh. Tatiana, hola. ¿Cómo estás? Ay, está medio rara la conexión hoy día. Estaba haciendo una cosita delante y como que se salió. Así que cualquier cosa que pase... nos metemos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cierto, cierto? Hola, hola. Hola, Tatiana. Ya, hoy me encanta el tema de hoy. Me encanta, me entretiene, me motiva. Es un tema que me ha gustado siempre, la verdad. Me ha gustado siempre porque... ¡Ay! Han pasado tantos miles de años y seguimos aquí con los tabús sobre este tema, entonces no puedo creerlo. Entonces me encanta volver al pasado y darnos cuenta de que en algún momento las cosas cambiaron. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Ah, ya estás de vuelta en Calama. Muy bien, en La Pega. Muy bien. Hola Sabrina. Hola Sabrina. Bueno, eso, pues no sé si les parece a ustedes. A mí me parece eso, como... a mí me impresiona mucho. Hola Marce. Siempre me impresionó mucho desde chica. Me impresionó mucho como tanto problema, tanto atado, tanta complicación, tanta carga que tiene el sexo, la sexualidad, tanto tabú de distintas maneras en el mundo, ¿cierto? Me impresionó mucho, me llamó mucho la atención. Y durante mucho tiempo me puse a buscar, como dije, no, esto no puede haber sido siempre igual. Ay, no, Monchi. Acomodé el teletrabajo para estar siempre los miércoles, Dios mío, me van a hacer llorar. Qué linda. Bueno, no sé qué les parece a ustedes. No sé si comparten mi visión o si ustedes han vivido. Obviamente yo he sido víctima de las represiones, de los tabús, de los juicios, porque estoy en esta sociedad. Pero en realidad a mí siempre me ha sorprendido esto. Y como les contaba, como que en un momento dije, es que esto no puede haber sido siempre igual. Y me puse desde chica, como a buscar ejemplos, a ver citas, referencias, personas, culturas en que la sexualidad era vista de otra manera, sin este tabú, ¿no? Porque obviamente eso cambió en algún momento, algo pasó, no vamos a analizar eso en detalle hoy, pero con los ejemplos que vamos a ver ahora de antes de Cristo, nos vamos a dar cuenta que algo pasó. Porque no puede ser que sigamos todavía con tantas represiones, con tantas dudas, con tantos juicios, con tantos atados con el tema, ¿no? El otro día vi una serie, me la maratoneé, en Netflix, que se llama Principios del Placer. Muy buena, porque tiene muy buenas fuentes, está muy interesante. Hay gente que puede decir, pero es demasiado feminista porque salen puras mujeres. Bueno, pero ¿quiénes son las que parimos? Como que hay algún tema ahí, históricamente, con esa carga, ¿no? Y además, la sexualidad del sexo ha sido una tremenda herramienta de control para las mujeres también. Entonces me parece que está muy bien que hablen las mujeres sobre el tema, porque también somos las que hemos sido víctimas de muchos de esos tabús y de las represiones que generan conductas que finalmente pueden perjudicarnos. Ahí no me lo voy a dejar, así que les recomiendo que la vean, está bien buena, tiene 3 capítulos, no es tan larga, cada capítulo no es ninguno, es tan largo, y es bien interesante, y aparte es bien diverso,
a nosotras se nos ha negado el erotismo y la sexualidad libre históricamente, así que salgan nomás, claro. No, y es impresionante darnos cuenta y ver cómo eso sigue, ¿me entienden? Como que al final lo que puede haber pasado, lo que pueden haber sentido las mujeres en la época victoriana, sigue pasando en lugares que se supone que son el primer mundo. Dios mío. Hoy estoy como blanca o no, pero estoy bien, ¿ah? Yo creo que no he salido al sol. Dios mío, estamos trabajando mucho. Bueno, entonces, por todo esto que yo me he preguntado desde chica, no sé si vieron ahí que yo publicité un cursito que voy a hacer sobre la historia del feminismo, que es otro de mis mundos. Ahí voy a ir contándoles varias cosas de mis mundos por ahí. Hay novedades para el otro año. Bueno, cuando les conté sobre ese curso, les contaba un poco mis reflexiones que me hicieron tomar ese camino. Y les contaba sobre mi iniciación sexual y sobre esos momentos y esa vida, y esa experiencia que tuve, que me parecía muy curiosa. O sea, yo tenía un pololo, ¿cierto? Era una relación súper formal, considerando los 15 años que tenía. Era súper formal, su familia sabía, mi familia sabía. Éramos súper como responsables con eso, como muy transparentes. También fuimos transparentes en el momento en que iniciamos nuestra vida sexual. Transparente en el sentido de que yo por lo menos lo comuniqué así a mi familia. Y también comuniqué que iba a tomar medidas al respecto. Y todo el tiempo, o sea, cuando él comentaba o contaba esto, nuestra decisión y nuestra manera de enfrentarlo y nuestra manera de hablarlo libremente, y que casi que estábamos esperando el momento para poder ir a un motel, porque nosotros teníamos 18 y no podíamos entrar. Y como que, de hecho, yo fui el día que cumplí 18. Ese fue mi paseo de 18. Para allá fuimos, porque él se pudo conseguir un auto, además. Era un poquito mayor que yo. Era muy curioso de qué manera, cuando él contaba esta experiencia, era como, ¡oh, qué responsable! Mira qué responsable. Mira qué bien, mira qué buen niño. Mira qué maduro. Y yo, si contaba todo esto, no, po. Todo lo contrario, mira qué adelantada. Mira cómo habla de eso. ¿Me entienden? Y desde ese momento, claro, regalo cumple. Y desde ese momento dije, no, esto está mal. No puede ser. Aquí pasó algo. Estamos mal. Bueno, y con otras cosas que me pasaron en la vida, con otros descubrimientos, con otras experiencias, siempre fue igual. O sea, no puede ser esto. O sea, primero no puede ser que sea tanto problema en la vida el tema del sexo y la sexualidad. Y segundo, que para las mujeres sea peor. ¿Por qué? Entonces ahí me fui en esta búsqueda y desde muy chica empecé como a buscar imágenes, como libros, cualquier expresión que me pareciera en que el sexo y la sexualidad estaba vista de otra manera, más positiva, más abierta, ¿sí? Entonces lo que les voy a comentar hoy, que tiene que ver con el Medio Oriente, que es lo que nos convoca siempre, ¿no? Medio Oriente y lejano, porque también voy a hablar de ahí porque ven que estoy en mi diplomado, entonces me estoy yendo al Oriente lejano en algunos casos. Mi mamá siempre fue mi confidente y me acompañó al ginecólogo cuando decidí iniciar mi vida sexual, dice la Bonchi, sí. Si estás mirando, mami, te quiero mucho. ¡Ah! Es una tremenda apoyo ese, obvio. Te determina toda tu vida sexual en adelante, yo creo. Tener ese apoyo, esa confianza, esa naturalidad para enfrentarlo como algo de tu vida, como un autocuidado, así como cómo te alimentas, cuánto duermes, cuánto descansas y cómo es la vida sexual que tienes. Obvio, es parte de. A veces lo olvidamos y lo dejamos ahí al lado, o como que lo vivimos en el momento que se vive nomás, pero lo dejamos, no lo pensamos más. Entonces, obviamente es muy, muy importante esa compañía, o no, también te marca cuando no tuviste eso, ¿cierto? A mi mamá le costaba, mi mamá también era igual, pero le costaba, no era tan fácil, no le fluía tanto la compañía, pero se tuvo que aguantar nomás. Yo creo que prefería que fuera explícito y que yo le contara a que no fuera así, pues. Pero igual como que le tiritaba el ojo un poco. También le mando saludar a Pablo y Mireia, todas las cosas que tuvo que aguantar conmigo, o adaptarse más bien, la admiro profundamente por su adaptación, porque nosotros somos muy diferentes. Muy diferentes. Entonces, Dios mío, lo que le salió, todo desafiante, yo creo. Bueno, entonces, les contaba el contexto.
de por qué llegué a estas cosas, que conozco hace tiempo, como les digo, no las conozco solamente porque me gusta el Medio Oriente o porque me gustan las culturas antiguas, sino que llegué a esto por una reflexión, una pregunta de mi vida, finalmente, como buscando respuestas casi. Me parecía muy interesante, muy entretenido, y cada vez que descubría algo era como, ¡oh! ¡Wow! Y me daba más argumentos para, ¡basta! ¡Basta ya! Bueno, voy a partir, oye, ¿con qué parto? Esto es muy antiguo, lo que voy a hablar, no voy a hablar de nada tan moderno, voy a hablar de un ejemplo moderno, por si quieren buscarlo, quieren leerlo ahí, pueden como experimentar con eso. Es una fuente, un libro más moderno, que tiene que ver con una mujer del Medio Oriente que escribió un libro erótico, casi el único, publicado, así, porque tiene que haber mucho más, pero no está publicado, ¿me entiendes? Pero vamos a llegar a eso al final. Vamos a partir, obviamente, por estas mujeres, estas imágenes de mujeres, por estas representaciones de mujeres. Oye, qué monotemática, cáchense mi protector de pantalla. Qué atroz. Bueno, monotemática la niña. Vamos a ver, le voy a mostrar las imágenes. A ver. A ver si reconocen quiénes son y a ver si podemos pensar que tienen que ver con lo que estamos hablando hoy día, ¿cierto? A ver. Bueno, les voy a mostrar dos nomás, porque en realidad es la misma. Así que no nos vamos a complicar la vida tanto, ¿cierto? Ya. Espérense, estoy aprovechando de cambiar una cosa que no había movido el álbum que vamos a usar hoy. Ya. Entonces, vamos a buscar aquí. Uy, está lento el coso hoy día, el wifi, ¿o no? Ya, aquí estamos. A ver qué les parece. ¿Quién es? ¿Qué derivó? A ver si, como punto de partida, para empezar por algo, porque esto es súper extenso y obviamente voy a dejar muchas cosas afuera. Esto siempre es una selección. Sí, como que caché que estoy hablando de sexo y sexualidad y mi polerón es lo más naif y tierno. Me lo regaló mi mamá, a todo esto. Esta era mi película favorita cuando chica. Nana, bueno, viste ahí la Bonchi ya lanzó el tema. Ella es Inanna, pero también es Ishtar, también es Astarte, también es Artemisa, también es Isis, también es Venus, también etc. ¿Sí? A mí me gusta Inanna porque Inanna, que representa como específicamente un momento de la cultura, ¿no? Que es como la cultura sumeria, ¿cierto? Podríamos decir que hoy es Irak, por ahí, ¿cierto? Hola, Shanti. Sí, bueno, ella es Inanna, pero en realidad Inanna es una representación de la misma idea respecto a la fertilidad, la vida, ¿sí? Tiene que ver con esta idea antigua que hablamos por ahí en otro live hace un tiempo, ya no me acuerdo cuándo, en algún live, hablamos del culto a la diosa, ¿se acuerdan? Parece que vimos fuentes para el culto a la diosa y toda la construcción de esa teoría, ya. Cuando hablamos de eso, hablamos de esto, hablamos de la manera en que esta diosa fue, como que fue muy importante en Mesopotamia completa, ¿cierto? O sea, con todo lo que implica Mesopotamia, o sea, desde el 6000 antes de Cristo hasta el 500, no, 600, 530, 540 por ahí, antes de Cristo. O sea, imagínense todo el tiempo. En todo ese tiempo, del 6000 antes de Cristo al 550 antes de Cristo, en todos esos miles de años, de todos esos milenios, la figura de esta deidad, de esta imagen, fue cambiando, pero representaba lo mismo. Y eso es muy interesante. Representaba la magia del culto a la vida, representaba en la fertilidad, el poder de eso, el poder de dar vida, a través de la fecundidad. O sea, a veces nos falta ese apellido, ¿me entienden? Por eso la traigo a este tema de hoy. Porque no es solamente, la fertilidad, como que si la fertilidad fuera así como, como que de repente apareció.
O como que pienso en la fertilidad y aparece algo. No. Como que claramente, sobre todo en Inanna, después eso se va perdiendo. Pero sobre todo en Inanna era la diosa de la fertilidad a través de la fecundidad. Entonces eso implicaba que la sexualidad, el sexo y el proceso de fecundización era sagrado también. Entonces, si a través de ese proceso, de ese momento, sucedía esto tan mágico, no era llegar y pasar por ahí, sino que había que honrarlo, porque era sagrado, había que honrarlo. Y como había que honrarlo, había que conocerlo y había que comunicarlo. Entonces, en toda Mesopotamia hubo todo una manera y una transmisión del sexo y la sexualidad a través de imágenes. Hay un ejemplo súper concreto, que son las terracotas de Mesopotamia. Terracotas, ¿cómo le digo? Terracotas eróticas de Mesopotamia. Parece que así se llaman, yo creo. Terracotas eróticas de Mesopotamia. Tiene que ver con esto mismo. Con que, insisto, lo digo de nuevo. Culto a la fertilidad, dar vida, sí, pero a través de la fecundidad, entonces, sexo sagrado, entonces lo comunicamos, lo entendemos, lo conocemos y lo hacemos un momento sagrado. Pero para poder hacerlo un momento sagrado, tenemos que acercarnos a ello, visibilizarlo, comunicarlo, cosa que no pasa hoy día. Y que lo que comunicamos es como siempre con esta carga, ¿no?, de oscura, o como de esta intimidad que en realidad tiene que ver con una intimidad del secreto. En ese momento no pasaba eso. No pasaba eso. Les voy a mostrar, no tengo muchas, pero les voy a mostrar un par. Tenemos entonces, vamos a buscar las, por ejemplo, aquí hay una. ¿Ven? ¿Me censurarán por esto o no? Por estar hablando de esto y por mostrar estas imágenes. Facebook no sea pesado. Por favor, las vamos a mostrar rápido, ¿ya? Para que no pase nada. Chimpiripipín. No a la censura. No a la censura. Acá hay otras dos. Mira, estas están en el Museo de Irak. ¿Qué te parece? ¿Ven? Explícito. Explícito y concreto. Mira, acá hay más. Estas son terracotas babilónicas del 1800 antes de Cristo. 1800. Están en el Museo de Irak. Otra vez. Vayan a Irak. Vayamos. Algo pasó, pues ven. No puede ser, po. Ya. Ahí hay unos ejemplos. Hay unos ejemplos. Entonces, no creo, dice la Dani. Si nadie denuncia, no deberían denunciar. Ya. Perfecto. Muy bien. Ya, pero igual vamos a mostrar las imágenes rápido. Entonces, y me parece que eso demuestra un botón, como se dice, ¿o no? O sea, ya estamos hablando claramente de toda esta civilización, cultura. Me carga esa palabra de civilización, pero me entienden. Es un concepto histórico, ya. Y todas las culturas relacionadas con Mesopotamia, que hoy es el Oriente Próximo, ¿cierto? Siria, Irak y así el Levante sobre todo. Y me parece impresionante que esto haya estado ahí, ¿cierto? De una manera tan explícita, porque claro, imágenes de deidades como de Inanna hay un montón, en Latinoamérica también, hay toda una tradición con eso, pero imágenes explícitamente ligadas al acto y al sexo, no hay tantas. Ahora, claro, podríamos decir que como tiene que ver con la procreación, ¿no? Con ese momento, el culto a la diosa es antiguo y después se arrastraron una imagen puritana y sacrificada de la Virgen María, claro, que en el fondo tiene los mismos principios, pero a través de los ojos del patriarcado. Exactamente. Gracias, Chanti. Entonces, obviamente en este caso tenemos imágenes de este acto sexual que podríamos definir como el coito, ¿no? Porque es heterosexual y ligado a la fecundación. Entonces, bacán, pero todavía no era tan abierto. Hay otros contextos, hay otras culturas, hay otros ejemplos en que va más allá. O sea,
que ni siquiera tiene solamente la idea de vincularlo con la fecundación y con este acto sagrado de dar vida, sino con el placer, simplemente. Y eso es mejor, ¿no? Bueno, pero aquí partimos bien, ¿no? Bueno, hay un ejemplo de este tiempo que es la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh, ¿la conocen? Bueno, ahí se habla mucho por lo mismo, porque se habla del origen de todo, ¿no? Entonces se habla mucho de sexo, mucho. Y se habla, se presenta en realidad como un espacio para, claro, la India también, el Kama Sutra, ya vamos para allá, vamos para allá. En el fondo, estamos hablando, lo situamos en el Oriente Próximo porque tiene que ver con lo que hacemos, ¿cierto? Con lo que la mayoría de las que visitan estos live y con lo que yo hago, la mayoría visitamos, que es el Oriente Próximo, pero aquí también hablamos de India y hoy día incluso vamos a hablar del Oriente Lejano. Entonces es común, me sitúo en este lugar para engancharnos, ¿cierto? Pero para como partir. Pero obviamente hay muchos otros territorios en que esto también está pasando. Y podríamos detenernos en cada uno. De verdad, es muy impresionante. Me detengo en las cosas como les digo, que para mí, desde que empecé a pensar en esto, me hicieron sentido. Y me empezaron a hacer como, uy, y en orden. Porque fue como lo que me empezó a llamar la atención primero. Claro. Había otro problema con lo de la sexualidad en Mesopotamia, que aparentemente está todo bien, súper abierto, celebrémoslo, sagrado, pero el problema no era tener sexo o no tener sexo. No, ese no era el problema. Bacán, todos lo tenemos y perfecto, porque gracias a eso se genera este acto sagrado cada vida, bacán, pero no entre las mismas clases. Entonces ahí ya empezamos con problemas, ¿cierto? Entonces hay que tener ojo, porque una cosa es que hay una libertad respecto al tema justificada por una razón, pero pasan otras cosas, otros fenómenos, ¿cierto? Entonces en este caso hay este sesgo. Este sesgo. Les contaba entonces hablábamos de Inanna. Inanna tiene un templo, ahí todavía existe, el templo de Uruk. Y ese templo era súper importante y es la representación de una práctica que ocurría en toda Mesopotamia también. En algunas culturas dentro de Mesopotamia, porque Mesopotamia se dividió, hubo distintas invasiones, como que los dueños del boliche cambiaron, ¿cierto? Entonces, cada cultura que era la predominante, establecía sus propios códigos y su propia visión. Entonces, no siempre todos fueran tan abiertos, dependiendo. Y aparte convivían también distintas culturas y cada una tenía su manera de verlo. Pero principalmente en Babilonia y en ese tiempo, había una tradición que era lo tengo que mirar porque si no, no lo voy a decir bien. Hieródulas. Con H. Hieródulas. ¿Las conocen? ¿Quiénes son las hieródulas? Hieródulas. Es como que es como un ejercicio para modular. Hieródulas. ¿Saben? A ver, tírense algo. Si saben o creen. Hieródulas. ¿Por ahí algo? ¿Alguna idea? Ya, este es un tema controversial. Porque se cree que esto originó una práctica. No me suena. Ya, muy bien. Las hieródulas eran las prostitutas sagradas. Lo cual, como les digo, es un tema controversial. Muy controversial. Para muchas ramas del conocimiento y del estudio. Para la antropología, para la sociología, para el feminismo, tanto para ramas de pensamiento como para movimientos sociales, como es controversial igual. Hay gente que cree que la práctica de las prostitutas sagradas era una práctica basada en el consentimiento y en la libertad, y las prostitutas sagradas tenían un gran estatus y había mucha conciencia de su autocuidado. Ellas decidían cuántas relaciones, cuántos coitos iban a tener durante un día o una noche y con qué propósito. Había días que descansaban, ya. Hay gente que dice eso. Y otra gente dice que no, que en el fondo las hieródulas son el inicio de la esclavitud sexual porque eran niñas, sobre todo mujeres, había hombres también.
pero sobre todo las niñas se habrán llamado hieródulos, no sé, nunca me lo había preguntado. Ya, y sobre todo las niñas venían de familias con linaje ligadas al templo, entonces eran designadas para eso, entonces no había ningún consentimiento, que eran obligadas a eso, entonces que por lo tanto no se basa en ninguna libertad ni nada de eso. Ya, por eso les digo que es controversial. Hay muchas investigaciones argumentando los dos lados. No. Buena pregunta, Bonchi. No, porque las Devadasi vendrían a ser como las sacerdotisas. Las sacerdotisas del templo, como las Devadasi, algunas veces llegaban a una relación sexual. Algunas veces dependiendo del ritual, dependiendo de quién, por la razón del ritual, etc. Pero ellas más bien eran sacerdotisas, que también las había. Estas eran específicamente, y las Devadasi hacían otras cosas también, tenían otros roles rituales. Y también cantaban, cosa que también pasaba en Mesopotamia. De hecho, me voy un poco para otro lado, pero tiene que ver. No sé si han visto por ahí que yo he estado haciendo una charla en algunos encuentros teóricos sobre la historia y la tradición del tambor de marco como un elemento ritual. Bueno, las sacerdotisas tocaban daf, cantaban en los templos, entonces lo más probable es que, por ejemplo, si había una hieródula en un ritual de iniciación, ya les voy a explicar qué significa eso, por qué es un ritual de iniciación, estaban las hieródulas haciendo ese ritual, teniendo sexo con alguien, ¿cierto? Las sacerdotisas estaban atrás cantando, tocando daf. Entonces las Devadasi eran algo así. En India me parece que también había prostitución sagrada, pero no me acuerdo el nombre y no he indagado mucho en eso. Si alguien conoce más del tema, pero me parece que no es exactamente lo mismo. Las Devadasi son más bien como las sacerdotisas. Estas eran súper específicas, súper específicas. ¿Y por qué me refería a las hieródulas como en este ritual de iniciación? Porque todos los adolescentes varones tenían que dedicar su iniciación sexual, su primera relación sexual, a la diosa, con una hieródula, en el templo. Entonces, era muy importante su rol. Imagínense, o sea, tenía que haber muchas, porque eran todos los adolescentes de una comunidad, de un lugar. Entonces, no era menor su rol, ¿me entienden? Hay muchas imágenes también, creo que tengo por aquí. Hay muchas imágenes también de... Porque aquí pasamos al arte, ¿no? Una cosa es la historia, pero en realidad los registros que hoy consideramos arte antiguo reflejan estas realidades, pues, estos fenómenos, ¿no? Entonces, esta podría ser había una característica como de las prostitutas sagradas que siempre, porque hay muchas imágenes de mujeres como de la misma Inanna, está sin ropa, ¿cierto? Pero las prostitutas sexuales salían así. Entonces, hay muchas imágenes también de prostitutas sexuales. Sagradas, prostitutas sexuales. Prostitutas sagradas. Sí. Obviamente eso fue tomado por el orientalismo. Por el orientalismo pictórico, digamos, del siglo XIX, de mitad del siglo XIX, y las prostitutas sagradas se empezaron a retratar así. Claro, como que se tomó mucho esa idea. ¿Sí? Me imagino que para la sociedad del momento era un aporte. Claro, y eso es lo que se dice, pues. Por eso les digo que es una controversia, no hay consenso para nada. Pero una parte dice que tenían un estatus muy elevado, porque era muy importante su rol. Casi que no podía haber hijos, hijas, porque si este adolescente no se iniciaba con una hieródula no podía seguir adelante con su vida sexual, entonces era así de importante. Creo que tenía otra, espérenme. Acá está. Prostitutas ofrendantes. Será lo mismo. ¿Viste que todas están así? Todas se están tocando, mira. Ya, ahí hay una imagen también. Entonces, ven, hay un registro, hay un vestigio, hay una imagen respecto de esto. Fue tomada después por Europa también.
Acá hay un tema en el cual me quiero detener. Porque si estamos viendo estas culturas antiguas en que en estos momentos, 5.000, 2.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500 años antes de Cristo, tenían un acercamiento a este tema de esta manera, las culturas europeas posteriores empezaron a entender, entonces estos lugares son completamente primitivos, sexuales y libertinos. Y empezó a surgir como esta idea que es parte de una de las ideas del orientalismo, ¿no? Como de que allá está, todas las mujeres son casi femme fatales y ninfómanas, y todo es muy carnal, y por ejemplo Flaubert escribe mucho de eso, de esas ideas, como de solo imaginarse una mujer de Oriente, se imaginan sexo, y sudor, y calor, y mujeres con telas que se les ve el cuerpo, como... Y es una idea que se transformó en un prejuicio, ¿cierto? Y en un estereotipo tremendo que ha marcado a esa sociedad por mucho tiempo. Quizá era como llevar a las cabras a la casa de remolienda y no tenían estatus. Nunca lo sabremos. Eso mismo, Bonchi, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Igual hay demasiadas imágenes. Entonces, las antropólogas que dicen que todo bien, porque hay argumentos para pensar que vivían bien, había respeto y tenían estatus. Hay argumentos, hay vestigios, hay cosas que lo comprueban. Pero a lo mejor puede haber sido las dos cosas, como siempre. Puede haber sido que los adolescentes de la realeza, ligados a eso, hayan ido donde es unas hieródulas que eran muy libres y había mucho consentimiento en el templo. Y había otros que iban al prostíbulo con hieródulas que no estaban para nada de acuerdo con eso. Puede ser que hayan sido las dos cosas, no sabemos. Pero se las nombro como también otro elemento. Hay otro dios, el dios, me encanta porque esto tiene que ver con nuestro amigo Mohamed, que se adjudicó este nombre como apellido, porque su apellido es otro, que es Mohamed Baal, que baila dabke, lo conocen, un palestino que vive en Chile. Bueno, aquí vamos a hablar de Baal, del baalismo. El baalismo es algo de lo que no se habla mucho por lo mismo. Baal está como parado así. De hecho, Baal se asume como que ya desde ese tiempo pueden haber bailado dabke, algo parecido al dabke. Como que es una de las teorías, la teoría ancestral, porque la otra es la de las casas, ¿no? Como de que se dan las manos y aprietan el barro para las casas. Esa es como la teoría más cotidiana y actual. Ya, pero se cree que el dios Baal tenía un pie delante del otro y está como en una actitud de hacer esa danza. Y bueno, pero hay cosas más interesantes del dios Baal. Ya vamos a ver. En Japón existían las Oran. ¿Las cuánto? Oirán. Prostitutas de estatus alto con sirvientes y ropa lujosa. Y no cualquier cliente podía acceder a ellas. Tenían negocios grandes y mucha plata. Ahí está, ¿ven? Ya, ¿viste? Puede haber sido las dos cosas. Sí, puede haber sido las dos cosas. Entonces, el dios Baal es muy interesante porque parte del baalismo está la adoración a la fertilidad y a la fecundidad. Otra vez, fertilidad y fecundidad. Con una visión positiva del sexo que da vida. Y en el baalismo, que está mucho en los textos cananeos, hay como que los textos cananeos se basan en muchas alusiones sexuales, palabras sexuales, pensando en la creación desde ese punto, desde ese lugar. Y dice cosas como esta: él se calienta y la agarra por la vulva. Ella se calienta y lo agarra por el pene. Balu eyacula. Detrás, besos, la concepción y el parto. Todo ha nacido. Cosas como esas, dicen en los textos cananeos. Literales, ¿eh? Entonces, como parte de esta misma cultura y de esta misma práctica, en todo lo que estamos hablando de Mesopotamia, estaba esta otra manera, esta otra manifestación del baalismo. O sea, si hay muchas manifestaciones comunes, si está este principio presente, es porque de verdad había algo que era transversal, ¿cierto? Era algo que se pensaba, que se creía. Muy interesante. Muy interesante. Entonces,
cuando vemos a Inanna, Ishtar, Astarte, que, a ver, podemos decir, a ver. No, son más, miren. Bueno, Inanna de Sumeria, Ishtar de Babilonia, ¿cierto? Como de distintos momentos, pero del mismo lugar, en rigor. Astar de Abisinia, que hoy es Etiopía. Atar, con una H después de la T, de Arabia del Sur. Astarte de los cananeos, de Fenicia. Atargatis, de Simis. Ashtar de los moabitas. Artemisa de los griegos. Y Afrodita también, Grecia y Roma. Es la misma, que fue evolucionando. E insisto, cuando vemos esa imagen de esa diosa, no es solo la fertilidad, es la fertilidad y la fecundidad. Por lo tanto, es la madre de la naturaleza, de la vida, de la fertilidad, de la fecundidad, de la exaltación del amor y de los placeres carnales. Pero eso, de la exaltación del amor y de los placeres carnales, se fue acabando, se fue eliminando. Quedó solo la fertilidad, con esta, que es lo que llega a la Virgen María, porque la Virgen María también es de alguna manera una deidad que su rol tuvo que ver con el parto, po. También con dar vida, fertilidad. Pero ¿cómo fue eso? No hubo fecundación, la fecundación no fue por una otra persona, en el fondo no hubo sexo. O sea, ahí se cortó así, ¿cierto? Y eso fue un proceso, desde Inanna en adelante. Históricamente estoy hablando, no estoy hablando religiosamente. Religiosamente, desde la religión y desde sus creencias, yo respeto todo lo que ustedes crean, pero esto es históricamente, de alguna manera. Ya. Eso necesito algo concreto para explicar, ¿sí? Bueno, de hecho, por ejemplo, ya como que ya cuando Mesopotamia ya había sido invadida por los persas, Heródoto apareció y empezó y dijo que la práctica de las prostitutas sagradas y que el baalismo y todo eso era asqueroso, horrible, que había que eliminarlo, que era primitivo, que etc. Y de ahí empezaron a surgir estas ideas que se... ¡Oh! No sé qué dice. Un poco... Acabo de pensar que cuando nos hablaban de estas culturas ancestrales en el colegio, yo pienso lo mismo, Monchi. Nunca decían a qué país corresponde hoy en día el territorio. Por eso quedaban como historias de Marvel, ¿o no? Como historias fantásticas. Y no logramos conectar con el legado. Sí, para mí es súper importante eso. El otro día estuve hablando con una niña de 11 años que le están pasando Mesopotamia, Fenicia, no sé qué, y todavía no dicen. Bueno, no sé, no generalicemos, no sé. A lo mejor hay una profe motivada que sí, o un profe motivado que hace que sí, y lo asocia súper con lo actual. Pero a este caso no. Y yo le hablaba pues, de Siria, de Irak, de Egipto, no sé qué, y era que así, ¡oh! Como que no podía creer que era lo mismo, que era el mismo lugar, y que estaba ahí hace tantos miles de años. Sí, pues, Conchi, tenés toda la razón. Ya. Vamos a salir de Mesopotamia, porque podríamos seguir hablando, pero hay más ejemplos, pero ya situamos ahí como algo pasaba ahí, ¿o no? Había una práctica, perdón, voy a nombrar esto último, como parte de Mesopotamia, que era la hierogamia. La hierogamia era la unión sagrada entre, voy a leer para no chamullar, porque si no, ¿para qué le voy a chamullar? Sí, entre el rey y la suma sacerdotisa, no una prostituta sagrada. Porque la suma sacerdotisa y la sacerdotisa tenían un rol que de alguna manera pasaba de ser divino en algunos casos. Las prostitutas sagradas no, eran completamente real, concretas, de la carne. En cambio, las sacerdotisas tenían una cosa más elevada, en conexión con las deidades, directa. Entonces, había una suma sacerdotisa y ella, todos los años, había un ritual que se llamaba hierogamia, y era la unión, la relación sexual entre el rey y esa suma sacerdotisa, para asegurar una buena cosecha. La gente iba al ritual. En el fondo, iba a ver sexo en vivo. ¿Me entienden? Al templo.
Perdonen que lo simplifique de esta manera, pero yo creo que hace bien pensarlo así. Ya, bueno, vamos a salir de aquí. Y para salir de eso de Mesopotamia, que a mí me parece como que fue el primer tema que descubrí, la diosa, no sé qué, tenía imagen de todas las diosas pegadas en mi muro y de las y como las terracotas de Mesopotamia. Y la gente entraba a mi pieza. Yo creo que no sé qué pensaban. Bueno. Para salir de ahí vamos a ir a el hit. El top de los top. El Kama Sutra. No vamos a hablar mucho de eso porque yo creo que es más visible, lo conocen, ya sabemos que eso existió y es impresionante. Nati dice, el Basti llegó a clases con los mapas actuales y le dijo a la profe, escríbame los nombres de la cultura para compararlos con los de la profe de mi mamá. Me estás leseando. Yo tengo los mapas como cuadros. ¡Oh, qué lindo! Sácale foto, compártelo. Qué entretenido. Las profes de mi mamá. Me encanta. El otro día estaba en una clase en una clase particular con una alumna argentina. Tiene una hijita y su hijita vino muy mafalda y le dijo, mami, vos no estabas en clases para bailar, ¿por qué estás en clases de historia? Qué tierna. Y nos reímos mucho, fue muy tierno. Y la mamá le explicó que por qué hablábamos de esas cosas. Bueno, el Kama Sutra, entonces, vos, un sagarit por el Kama Sutra. Obvio. El Kama Sutra es el texto más antiguo de este tema, o sea, de qué estamos hablando. Todos, y les voy a hablar de varios textos ahora, del Kama Sutra y de otros, que son árabes. Oh my God. Uno cree que ahí no hay nada de esto, pero claro que sí. Y todos estos textos tenían un enfoque educativo. Por lo mismo. O sea, vida. O sea, sabemos que en las culturas de Oriente, tener hijos, hijas, es lo más importante, lo más sagrado de la vida. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el proceso, la manera en que eso sucede? Esa es la explicación. Entonces, si eso es importante y le vamos a dar importancia, hablemos de eso, entendámoslo y démosle, honrémoslo. Entonces el Kama Sutra es la primera manera de honrar eso, ese momento. Estamos hablando de más o menos como no sé, es que hay versiones contrapuestas, hay ideas contrapuestas respecto al año del Kama Sutra. Se supone que se desarrolló en un proceso largo, pero está en el periodo Gupta, que es como en el 240 al 550 más o menos. No, del 550 al 240 antes de Cristo, más o menos. Entonces, claro, no es que no se haya hablado antes de esto, no es que yo no haya estado presente, no es que no haya sido importante, no es que no se honrara, no es que no se viera así, ya lo hablamos con Mesopotamia. El tema es que aquí no solo se hizo como en estas terracotas, imágenes, sino que se escribió un libro sobre el tema, un tratado, ¿cierto? Vatsyayana. No lo tengo, pero supongo que lo estoy diciendo bien. Vatsyayana. Bueno, pero sobre el Kama Sutra encuentra mucha información, así que no nos vamos a detener ahí porque hay mucha información. Y es muy importante. Según lo que conozco un poco de la etimología, Kama es placer sexual y Sutra es como hilo, o también tiene que ver con las palabras, como con la frase, pero que también tiene la idea de hilo, como de algo que se une. Eso significa. Lo cual tiene puede tener muchas interpretaciones metafóricas, ¿no? Ya, pero me quiero detener en contarles que este tratado que ya conocemos no es el único, fíjense. Uno cree que, India y Pakistán, que después hubo también otro, porque Pakistán es una derivación de India, que todavía en esa zona solamente hubo tratados de este tipo, pero fíjense que no. Fíjense lo que hoy es el mundo árabe también. De hecho, estos textos fueron escritos en árabe. Son dos. ¿Los conocen? ¿Conocen alguno? Pero vamos a decir así como
lo voy a simplificar. Pero, ¿conocen los Kama Sutras árabes? No, hay uno que es más Kama Sutra que el otro, porque el otro habla del amor. Hay uno que habla del amor, de la esencia del amor. Se pregunta cuál es la esencia del amor. Entonces, para hablar del amor, dentro de eso, habla del sexo. Como el amor físico. Pero no es un tratado sobre sexo específicamente. El otro sí. Hay dos. ¿Los conocen o no? Por mientras voy a repasar los años y esas cosas que así para no mirar tanto abajo. Bueno, ya, les cuento. El collar de la paloma es uno, que no tiene nada que ver con no hay palomas, es una metáfora. El collar de la paloma es uno, el del amor, ese es el del amor, el más antiguo. Y el otro se llama el jardín perfumado. Ahí tienen. Chan. El collar de la paloma es como del año 1000. Super al-Ándalus. Hoy sí, en el al-Ándalus pasó todo. Dios mío, no hemos hecho live del al-Ándalus. Pero es que en realidad, para hablar del al-Ándalus deberíamos hacer mes del al-Ándalus. Porque hay mucha cosa para hablar. Mira, se me acaba de ocurrir. Pensémoslo. Ya. El asunto es que el collar de la paloma es como del año 1000. Entonces es muy al-Ándalus. Y fue escrito en árabe, en prosa, por Ibn Has. Ibn es como señor, es como un pronombre. Y B larga N. Ibn Hazm. H-A-Z-M. H-A-Z-M. Y bueno, como les decía, es un tratado sobre el amor, se reflexiona sobre el amor, qué es el amor, las diferencias, cómo surge, qué se mantiene, qué es transversal a todas las culturas, etc. Y parte de eso, habla de la experiencia amorosa y es concreta. Y como parte de la experiencia amorosa, habla del amor físico. Y tiene algunos capítulos sobre sexo. Miren ustedes, muy interesante. Así que lo pueden leer, está en PDF. Gracias, Nati. Me encanta que me ayuden con él. Creo que tengo aquí, a ver. Ese está en PDF. Estaba mirando que el nombre dice Ibn Hazm al-Andalusí. Ya. Ese es uno. El otro es este. El jardín perfumado. Este es de Al-Nafsawi. Está al otro lado, pero igual se ve, ¿o no? Al-Nafsawi. Un tunecino. Un jeque tunecino. Y este es posterior. Es del siglo XV. Pero todavía como que cae un poco en el al-Ándalus. Estamos saliendo, digamos. Bueno, no. Está como saliendo en realidad. Pero de la Edad Media, igual. O sea, para nosotros, ¿cierto? El jardín perfumado es específicamente es como el Kama Sutra. ¿Sí? Sugerentes totales, son bonitos además. Bueno, yo tengo el jardín perfumado, lo tengo con ilustraciones así hermosas. Las ilustraciones son hermosas. Lo tengo prestado, por eso no se los muestro. Es muy bonito, muy bonito. Y es muy como los árabes, po. Es muy retórico. Usa muchas metáforas. Y tiene muchos consejos. Como para la práctica concreta. Así como la práctica concreta del sexo. Cómo puedes mejorarlo, cómo puedes hacerlo más satisfactorio para ti, más satisfactorio para la otra persona. No habla como de lo que está permitido y lo que no. Como que no es como desde ahí. No. A ver, creo que tengo... espérense. Claro. Los capítulos hablan de eso. Y hablan como de... cómo acariciar la vulva. Cómo acariciar el pene. Así.
Muy interesante. El jardín perfumado, para que vean que también existía ahí, pero del siglo XV, después de Cristo, mucho después. Creo que tengo la lista de los capítulos. Espérense. A ver. Espérenme un poquito. Rellenen. Pregúntenme algo. Mientras tanto. Ay, mira lo que me hace. ¿Por qué tengo esto aquí? Ah, pero esto es en francés. Me encanta esta en cual. Me siento identificada. Es como mi cuerpo. ¿La conocen? El origen del mundo. De Courbet. Courbet. Que ha sido prohibida en un montón de partes. A ver. No. Acá está. Acá tengo los capítulos, miren. Aquí tengo los capítulos del... Los capítulos de El Jardín Perfumado. 1. Hombres dignos de elogio. 2. Mujeres dignas de elogio. 3. Hombres que deben ser despreciados. 4. Mujeres que deben ser despreciadas. No sé qué significa eso. Ya, el 4 y el 5, o sea, el 5 y el 6 son los interesantes. 5. Relaciones sexuales. 2. 6. Y ahí habla que hay que tener juegos previos, que un montón de cosas. 6. Técnica sexual. 8. Nombres para el pene. Cómo acariciar el pene. 9. Nombres para la vulva. Cómo acariciar la vulva. 10. Los nombres de los animales. Los penes de los animales. Me acordé del cantar de los cantares. Ah, claro, pero ahí no creo que hable mucho de sexo. A lo mejor. No sé. No me acuerdo. Ese como que no lo releí mucho. Capítulo 11. Trucos de mujeres. Capítulo 12. Preguntas y respuestas para hombres y mujeres. Capítulo 13. Las causas y la estimulación del deseo sexual. 14. Observaciones sobre la esterilidad femenina y método de tratamiento. 16. Formas de provocar un aborto espontáneo. Siglo XV. Túnez. 17. Tratamiento para 3 tipos de problemas de erección. 18. Cómo agrandar y expandir el pene más pequeño. 19. Cómo eliminar los olores molestos. Los árabes tienen una cosa con eso. Como con el olor, como con los pelos, como que les gusta todo muy limpio, que tiene que ver con las abluciones también. 20. Los síntomas del embarazo, cómo determinar el sexo del feto. 21. Los beneficios de los huevos y las bebidas sexualmente estimulantes. Bueno, este libro llegó en 1800, como a mediados del siglo XIX, llegó a Inglaterra. Entonces imagínense. Llega a Inglaterra, entrando a la cosa victoriana esta. Llega este libro de los árabes y dicen, ¡oh! Los árabes, Dios mío, mira cómo son. Quiero leerle algunas citas. Ya. Ahora les voy a leer algo, no del, porque como se dieron cuenta, el jardín perfumado es concreto. Ya. Ahora les voy a leer algunas cosas del collar de la paloma, que son muy bonitas. Las tengo guardadas porque son muy bonitas. Tengo ganas de hacer una obra con el collar de la paloma, que bailemos los textos del collar de la paloma. Te amo con un amor inalterable, mientras tantos amores humanos no son más que un espejismo. Te consagro un amor puro y sin mácula. En mis entrañas está visiblemente grabado y escrito tu cariño. Si en mi espíritu hubiese otra cosa que tú, la arrancaría y desgarraría con mis propias manos. No quiero de ti otra cosa que amor. Fuera de él no te pido nada. Si lo consigo, la tierra entera y la humanidad serán para mí como motas de polvo y los habitantes del país insectos. Cha 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 chan. Otro. Cuando se cimbrea al andar, parece un ramo de narcisos que se balancea en el jardín. Diríase que sus zarcillos están en el corazón de su enamorado, porque cuando anda, en él repercuten el pinchazo y el tintineo. Tiene el andar de una paloma, en el que no es censurable la torpeza, ni vituperable la lentitud. Me encanta la Caro que llega con sus datos ahí, académicos, trivia. Está de aniversario, mira. Bueno, ahí hay algunos nomás. Unos ejemplos, para que vean como lo que les decía, como que también es importante darnos cuenta que una cosa es hablar del tema, que esté presente, que sea parte de tu discusión, de la vida, que no sea esta cosa tabú, pero otra cosa es cómo lo hablas, de qué manera aludes. Algunos muy concretos, como un manual, ¿cierto? Y otros muy retóricos. Entonces, interesante.
Muy interesante. Les iba a recomendar ahí lo que les dije, La Almendra, que es este libro que tiene un seudónimo de la autora, Nedjma, Neddjma. Es un seudónimo. Es bien interesante, La Almendra. Si lo quieren buscar, está PDF, me contaron. Entonces ya, ¿viste? Vimos también varios tratados, como que pudimos salir de la idea del Kama Sutra como el único, ¿cierto? Ahora nos vamos a ir a otro lado. Vamos a viajar a otros lados. Vamos a hablar de cosas específicas, porque si no vamos a estaríamos aquí hablando mucho, de muchos detalles, muchas prácticas, muchos ejemplos. Pero ustedes saben que yo siempre selecciono. Entonces, vamos a hablar de la dinastía Qajar en el Imperio Persa. Oh my God. Yo sé que varios la conocen, a lo mejor por ahí, las que están presentes, porque han bailado eso. Han bailado danza clásica persa, danza de la dinastía Qajar, de la corte Qajar, ¿cierto? Bueno, resulta, la dinastía Qajar fue de 1779 a 1925. Y la dinastía, la Bonchi la conoce. Bonchi, tú que estás tan en el tema, ¿has visto las imágenes eróticas de la dinastía Qajar? Bueno, la dinastía Qajar, sobre todo, como a fines del siglo XIX, o mediados, desde mediados del siglo XIX, como esas dos dinastías, o sea, esas dos familias, desde fines del siglo XIX hasta el inicio del siglo XX, siempre lo fueron, pero hay más, eran muy hedonistas, absolutamente hedonistas de los placeres, enaltecían los placeres como una manera de celebrar la vida y celebrar a la divinidad, también a Allah. Como que en el fondo vivir los placeres era celebrar la vida, entonces era celebrar a Dios. ¿Sí? Eso implicaba todo. Comer, ¿sí? La comida, las telas, como el adorno, los ropajes, las joyas, la decoración. No la he visto ya. La decoración, la arquitectura, los detalles de la arquitectura, deleitarse con eso. Y, por supuesto, la danza, la música y el sexo. Pero el sexo no solamente como coito, sino que basado en el placer carnal, pero que te puede dar muchas prácticas. No solo el coito, sino que las caricias, los masajes, eso. E incluso lo abordan como solo con el hecho de mirar un cuerpo que te pasen cosas. Desde eso. Entonces, ya. Ando con los dedos locos hoy. Aquí hay una pareja. No solamente cortesanas, obviamente hay muchas imágenes de cortesanas, pero no solo hay imágenes de cortesanas, también hay de parejas. Ella no es bailarina tampoco, ni cortesana. Hay otras que sí, que son entretenedoras, pero hay otras que no. Bueno, y tanto es así que también hubo una especie de manual, pero no podríamos considerarlo un manual o un tratado, como los que mencionamos recién, no. Eran más bien como, porque estas dinastías tenían pintores que eran como en el fondo los fotógrafos, ¿no? Como los que registraban ahí lo que pasaba y cómo se vivía en ese momento y en ese lugar. Entonces, parte de eso era registrar también este tema, pues, de lo erótico sexual. Y hay muchas escenas eróticas que son de mediados del siglo XIX, que se transformaron también en una especie de manual porque eran educativas, entre comillas. Acá hay una. Ustedes se imaginarán
que desde 1979, con la revolución del Estado Islámico, el Ayatollah Khomeini, y todo el cambio de la sociedad de Irán hoy, esto está prohibido y escondido. Y no solo eso, negado. De hecho, voy a hacer una infidencia, voy a cometer aquí algunas infidencias a lo mejor. No voy a dar nombre, en realidad no hay infidencia porque no voy a dar nombre. Pero le voy a contar que yo he tenido esta como me gustaría saber más de esto. Y cuando he tenido la posibilidad de estar con profesoras o con mujeres iraníes, he recibido muchas respuestas negativas, negadoras, y a veces hasta como con molestia. Se han ofendido por mi pregunta. Como que en el fondo estoy, al ver eso como a mujeres y hombres y haciendo esto en imágenes, estamos denigrando la cultura de Irán, en el fondo, que era una práctica muy fea de ese tiempo. Yo no digo nada, pero eso habla de que de verdad hay en el pensamiento de la sociedad, obviamente por la línea del Islam que se ha llevado, y también a veces por miedo a la censura y otras cosas, es un tema que no se habla, y que incluso en algunos casos con gente de la academia de Irán hablan de esto peyorativamente, dicen que es una práctica libertina, que no tiene nada que ver con lo que es Irán hoy, o lo que fue siempre, que fue un desliz de esta gente. Obviamente si ponen las imágenes, censuran las zonas como del cuerpo desnudo, y en realidad no hay argumentos, solo dicen que no hay que hablar de eso y que no. Entonces, es muy difícil la investigación, porque a mí me gustaría saber más, los propósitos, las diferencias, quiénes fueron los que hicieron esto, etc. O sea, también se sabe que hay unas cartas medias ligadas a la astrología, pero mezclado con un tarot, que por supuesto también eso está muy lejano al Islam, entonces con mayor razón es perseguido. Y esas cartas hablan como es una especie de oráculo, y en las imágenes salen puros príncipes y princesas teniendo sexo. Y eso sí que no está en ninguna parte. El Museo Británico, yo justo tuve la suerte máxima de estar en Londres, en el Museo Británico, cuando había una exposición de pinturas Kayar, de la dinastía Kayar. Y había justo yo no me detuve tanto porque en ese tiempo no estaba muy pescando el tema, pero ni el lugar, como que después me expandí a todo. Pero en ese momento no me detuve tanto, pero me acuerdo que había solo una pintura en que aludía a una cortesana, que era esta. Había solo una. Y en el texto que la acompañaba decía que había muchas más cosas de esas, pero que estaban prácticamente escondidas, que era muy difícil registrarlas. Esta era la que vi. Entonces, está complicado. Está complicado lo de... que hay otra de la dinastía Kayar. Ven también. No se podía sacar fotos. No se podía sacar fotos. No. De hecho, como que saqué una foto y desde ese momento tuve un guardia al lado mío por siempre. Considerando que a mí en Europa me siguen siempre. Porque tengo una cara de sudaca mal delincuente. No sé. O de que algo voy a hacer. Entonces no saqué fotos. Saqué fotos de afuera, de donde dice exposición no sé qué, pero no. Hice un video muy tránsfugo, que se ve pésimo, porque además fue el 2010. Entonces, el otro día estaba viendo mis materiales como de los viajes de ese tiempo, inspirándome para lo que viene, y ¡oh! Se ven horribles. ¿Cómo se llama Chanti? ¿La dinastía? La dinastía, mira, Kayar se llama K de queso, A-J-A-R. Kayar. Es que ustedes saben, les paso el aviso de nuevo, que yo no escribo aquí porque mis dedos son muy torpes. El oráculo, no tengo idea. No sé. No, esto está en un texto, en un artículo
que habla sobre el... ahí está, callar. Sí, no, pero estaba preguntando el oráculo. No, no tiene nombre, no sé. Está como mencionado como uno de los vestigios de este tema que está escondido, guardado por ahí. No tiene nombre, no tengo idea. No sé cómo se llama, no sé. Pero nadie lo ha visto. Como que solo alguien sabe que esto existe porque tuvo la posibilidad de verlo en unos documentos del Golestán, no sé, de la realeza de Irán. Y saben que existe, pero nadie lo ha visto. Y hubo no sé cómo llamarle, como una misión de antropólogos y arqueólogos que fueron a Irán a encontrar, a buscar un montón de cosas, entre esas estas, y los deportaron. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué más les voy a decir? Complejo, ¿no? Así que no tengo más argumentos. Solo tengo las imágenes de las cortesanas, esas algunas imágenes de las como escenas eróticas de la dinastía Kayar, pero estas imágenes así como literales de los príncipes no las tengo, porque no... La verdad son como sensualonas, como que está encima. Yo creo que hay una que puede tener que ver con eso. Una de las que vimos puede tener que ver con eso. Esta. Esta puede tener que ver con eso, pero eso no es príncipe ni princesa. Entonces, por la ropa. Entonces, no sabemos. Se los cuento nomás. Perdonen que no les termine toda la información. Ya. Y para ir terminando, no puedo dejar de nombrar el lejano oriente, porque ahora estoy como acercándome a esos mundos por el diplomado. He conocido mucho más. Bueno, una de estas cosas ya las conocía en realidad. Pero creo que es interesante mencionarlo. Lo voy a mencionar rápido, porque tampoco sé tanto. ¿Qué son? China y Japón. China y Japón. La Bonchi debe cacharlo de Japón. Hay un arte erótico que se llama chunga. Shunga. Chunga. Yo siempre digo chungale. No sé si tiene que ver. Es coincidente. En China y en Japón es como el mismo periodo, bien extenso, como esta tradición de arte erótico. Gracias, Fonchi. Entre 1600 y 1900, más o menos. Entonces fue cambiando el estilo, fueron cambiando los exponentes, obviamente, fue cambiando el tema, fue cambiando todo. Pero es arte erótico. Y tiene ciertos temas, ciertos tópicos. Los cuadros deben tener ciertas características, ciertos elementos. Esto es muy... Tiene características muy específicas que yo no conozco tanto. Chunga, a mí me gusta uno que se llama Utamaro y Okusai. Utamaro, como suena, Utamaro. Y Okusai con H, con K, con S. O Hokusai. Esos son como los más que tuvieron mayor producción y que a mí me parece más interesante. Me parece, después les muestro la imagen. Es interesante porque también a veces como que los genitales son gigantes. Son bien explícitos, sí. Y los genitales son gigantes y tienen flores. A veces me encantan. Y tienen caras como de... Así. Caras como de... Son muy como que el Kama Sutra no es así. Están todos como apacibles. No tienen cara de lo que está pasando. Esto sí. Ya, ese es uno. Después les muestro imágenes. Y en la otra tradición de China... es paralela, se dice que hay intercambios, cruces más bien, ahí. Entre el mismo tiempo más o menos. Mediados de 1600 y pasadito un par de años de 1900. Y es la tradición de las pinturas eróticas en varias dinastías en China, sobre todo Ming y Qing. Búsquenlo en Pinterest. Lo van a encontrar en Pinterest. Si ponen chunga, Japón o Japón, les va a salir. Y si ponen pinturas eróticas o sexuales, China, dinastía Qing, Ming, le va a salir también. A ver. Esto es de China. Mira un libro. Chunga, arte erótico japonés. Que influenció el manga a todo esto. Ese es chunga.
En China y en transmisión de erótica en consumo. No entendí mucho la redacción, claro. Pero bueno, en China el placer y la sexualidad están en muchas prácticas, no solo en el sexo. Ya ven, súper explícito. No lo censuren, señor Facebook. Aquí vamos a ver. Capaz que no se esté dando cuenta de nada de lo que está pasando. Ese es chino. Ejemplitos nomás. Ya, esto es interesante porque hay 3 personas. No sé si se alcanza a dar cuenta. Hay una persona sentada, hay una de espalda y hay otra de frente. Hay 3 personas. O sea, no estamos hablando solamente de la procreación, de la fecundidad, de ese acto sagrado para eso, sino que del placer ahí con todo lo que se implica. ¿Ven? ¡Oh! ¡Qué entretenido!, ¿no? Interesante. Bueno, eso. Como siempre yo les digo, mi manera de abordar los temas tiene mucho que ver con mi historia, tiene mucho que ver con el camino que yo he desarrollado, por lo tanto siempre hay una selección, ¿sí? Hay una selección de lo que les cuento, de lo que les presento, que tiene que ver con lo que yo conozco más, con lo que ha tenido más que ver con mi vida, con mi historia, con lo que estoy investigando, con lo que he investigado. Pero yo sé que derivado de lo que yo les propongo en cada live, con cada tema, pueden surgir un montón de inspiraciones, de búsquedas de otros temas, aperturas. Y esa es la idea, finalmente, ¿no? Yo no soy ninguna experta en todo, sino que muy patudamente les voy contando de muchas cosas porque yo creo que finalmente todo se cruza. Todo se cruza y podemos entender fenómenos actuales con prácticas antiguas. Podemos desmitificar también, que para mí es muy importante, y pueden abrir su mente e inspirarse, que para mí eso es súper importante. Así que este tema me parece que era muy, muy crucial porque es concreto, ¿no? Hay imágenes, hay libros, hay elementos concretos que reflejan todo esto que estamos hablando. Tradiciones también, como las de las diosas. Así que espero que le haya abierto aquí también mundos, preguntas y otros intereses. Algunas pinturas eran de artistas famosos, pero no las firmaban. Ah, ya. Claro, porque era el tabú. Y me imagino que eran un poco acusados de eso también, claro. Me imagino. Mira, interesante, claro. Claro. Bueno, próxima semana. Piso pélvico. Piso pélvico y danza del vientre. Entretenido, interesante. Con este tema, por supuesto, yo les voy a plantear algunas cosas también derivadas de mis investigaciones, de mis prácticas, de los elementos que yo incluyo en clases. También vamos a hablar de elementos culturales sobre el tema, pero me encantaría que me contaran experiencias también. Si han sentido algo ahí en su piso pélvico o en su centro, en su pelvis, en su útero en general, en su sexualidad, incluso. Si han sentido algún cambio con la danza del vientre, si ha pasado algo ahí. Me gustaría que la que quiera, por supuesto, quien quiera, pueda conectar con el tema desde lo vivencial, que me parece que es muy bonito también. ¿Ya? Así que, pero como les digo, igual vamos a hablar de algunas cosas ahí técnicas. O sea, más que técnicas, desde el conocimiento. Digámosle así. ¿Ya? Así que les espero, porque eso pueden ser, sobre todo para las profes, puede ser algo que les puede servir también ahí como para clases. Siempre tenemos alumnas embarazadas, ¿o no? Algunas que embarazadas, después puérparas, que vuelve del embarazo, ¿cierto? Tenemos alumnas de distintas edades que están en distintas etapas de este proceso y de su vida sexual, de la maternidad, etcétera. Entonces me parece que es interesante tener estos recursos y verlos como en las etapas, nuestras etapas. Así que eso viene la próxima semana. Ya, que estén muy bien. Hoy día encuentro que hace frío. Yo estoy como blanca. Yo creo que porque tengo frío, pero no tengo tanto frío, pero siento que hace frío. Así que abríguense, que estén muy bien, que sigan motivadas. Sigamos motivadas, que viva la danza, que viva el estudio y el conocimiento. Pero así, compartido, como lo hacemos aquí. Ya, nos vemos el otro miércoles. Besos y abrazos, que estén muy bien. Linda tarde y buena semana. Chao, chao.